¿Qué tal, estimados? Bienvenidos a un nuevo video aquí con Stats. Y pues en esta oportunidad quiero compartir contigo las 12 curiosidades de vivir en la cordillera de los Andes, específicamente en el Perú profundo. Es decir, yo no te voy a hablar de lugares turísticos, no te voy a hablar de Cusco o Arequipa, que son lugares que probablemente tú conozcas. ¿Qué tal? Pero más bien te voy a hablar de lugares 100% no turísticos. Me voy a sumergir a la frontera de Huancavelica con Ica, voy a recorrer cada uno de esos pueblos de esa franja a pie y pues voy a cruzar anexos y caseríos y voy a compartir experiencias con los pobladores. Ellos me van a enseñar muchas cosas porque una persona, por más humilde que sea, siempre va a tener algo que enseñarnos. Y adicionalmente me voy a llenar de sensibilidad social porque es muy fácil ver las cosas en la televisión, pero muy distinto cuando experimentas las desdichas en carne propia. Y de esa forma, juntando todo esto, personalmente voy a comprender por qué todos los pueblos de la cordillera en las elecciones del año 2021, que es la fecha en que filmé este video, pues votaron por un candidato presidencial que buscaba un cambio social y desecharon por completo la idea de votar por una candidata que, según datos, es considerada la mujer más corrupta del Perú. Ahora me subo al carro, voy a ir en carro hasta la quebrada, el carro se queda por allá y a partir de ahí empiezo la caminata que va a tardar muchísimos días. Estas curiosidades, pues, eventualmente son del día a día, es decir, no voy a discutir eventos específicos, no te voy a hablar sobre las herranzas, no voy a hablar sobre las fiestas patronales, no voy a hablar sobre los danzantes de tijera. Es netamente curiosidades del día a día. Bueno, muchachos, prendo el carro, vamos con destino a dicha frontera y que empiece el video. Como primera curiosidad, ya que estoy partiendo de la ciudad de Lima, pues me gustaría hablar sobre la altura, que es algo que tú sabes, pero lo que quiero recalcar aquí o quiero que te des cuenta es que en los próximos videos, es decir, en las siguientes curiosidades, quiero que prestes atención a cómo me canso al hablar, cómo me agito rápidamente únicamente filmando los videos. Y justamente es que por allá, a las alturas a las que voy a estar, que las dejo en la pantalla, pues la presión atmosférica es más baja, por ende la densidad de oxígeno es más baja y por ende el cuerpo pues tiene menos oxígeno para procesar y convertirlo en energía. Eventualmente me canso más rápido y no puedo hacer actividades que haría en la ciudad de Lima, por ejemplo. Pasemos a la siguiente curiosidad. Como siguiente curiosidad quiero hablarte de la cosecha, que es una de las actividades más nobles que he percibido en los pueblos de la cordillera. Por ejemplo, una anécdota, cuando estaba caminando de un pueblo A a un pueblo B, en el camino me crucé con una señora que tenía costales de oca, producto de su cosecha. Yo me acerqué con intenciones de comprarle su oca, pero ¿qué es lo que me dijo la señora al final después de otorgarme una gran cantidad de oca? Pues que no tenía que darle nada. Y lo más curioso es que ella no tenía la más mínima idea de quién yo era. Era un completo desconocido y me estaba regalando una gran cantidad de ocas. Esa es la mentalidad de los pueblos de la cordillera. Se enfocan en dar y no esperan recibir nada a cambio. Qué bonito sería el mundo si todos tuviésemos la mentalidad de los pobladores de la cordillera. Y un punto importante es que la cosecha en la cordillera es una actividad comunitaria. Nadie tira para su lado. Cuando llega el periodo de siembra, los pobladores se juntan en equipos y siembran en equipos para que cuando llegue el periodo de cosecha, pues se repartan los productos en forma equitativa. Es realmente un sistema hermoso, obviamente es un sistema que no busca intereses personales, sino el fin es el crecimiento del conjunto de la comunidad, lo cual no es aplicable por los gobiernos corruptos como aquel que existe en el Perú, donde los que tienen mucho dinero pagan menos impuestos. Paradójico, ¿verdad? Con esto pasemos a la siguiente curiosidad. Como siguiente curiosidad de Stats vamos a hablar sobre el desayuno. Son aproximadamente las 7 de la mañana y como pueden ver el desayuno se parece a un almuerzo. Pero aquí este es el desayuno, tenemos aquí la sopa seca con la chanfainita y obviamente tampoco puede faltar la infaltable papa
y el queso. Estos sí siempre están presentes, papa y queso, ya sea en desayuno y también en el almuerzo. Bueno, pasemos a la siguiente curiosidad. Como siguiente curiosidad voy a hablar sobre las actividades laborales en la sierra. Por ejemplo, en este momento tengo mi soga y mi segadera porque vamos a cortar una planta que se llama marmanquilla, que la vamos a usar para hacer pachamanca. Y pues el día de ayer, ¿qué es lo que hice? Desperté a las 7 de la mañana, nos fuimos a sacar leche a la vaca y luego a llevar las vacas al cerro más arriba, porque había un par que estaba preñada y pues las preñadas tenemos que separarlas de las que no están preñadas. Y pues todo eso, ¿cuánto demoró? Partimos 7 de la mañana, regresamos por la tarde a las 3 de la tarde. Y así son las actividades laborales en la sierra. A veces cuando hay actividades muy especiales tienes que despertar mucho más temprano. Por ejemplo, para abrir el estanco de agua tienes que subir muy tempranito a las 5 de la mañana. Llegar a la parte más alta, abrir el estanco ¿para qué? Para regar las chacras y demás. También hay actividades donde tienes que subir muy arriba al chaco, que consiste en pues capturar vicuñas ahí en la parte más alta, porque ellas viven en la parte más alta, y pues obviamente trasquilarlas porque es la lana más cara en la región de los Andes. Bueno, pasemos a la siguiente curiosidad, que ya me están esperando para hacer uso de la segadera. Como siguiente curiosidad tenemos a la pachamanca. ¿Y qué es lo curioso de la pachamanca aquí en la región de los Andes? Pues lo curioso es que este plato majestuoso se prepara en los días especiales, es decir, si es el cumpleaños de alguien, si es un día festivo, si alguien viene de visita, alguien especial, o si una autoridad viene al pueblo. ¿Qué es lo que hace la comunidad o la familia? Pachamanca. Es muy curioso, pero ya saben, la próxima vez que vayan a un pueblo de los Andes, si ven pachamanca por allá, es porque es un día especial. Ahora pasamos a la siguiente curiosidad. Como siguiente curiosidad está el hecho de que en la sierra hallamos frutas que difícilmente vamos a hallar en la ciudad. Este es un ejemplo claro y es el tumbo. Es un poco ácida, pero no tan ácida como la maracuyá. O esta de acá que se llama antailoma, que tampoco llega a la ciudad, por ejemplo, y tiene un saborcito pues un poquito dulcecito. Y también hay frutas como el aguaymanto, pero que la verdad esto también existe en Alemania, por ejemplo. No es una fruta netamente aquí de los Andes, pero bueno, es bueno resaltarlo también. Vamos a comer. Entonces aquí siempre vamos a hallar frutas que no llegan a la ciudad y eso lo hace muy especial y muy mágico. Así que pasamos a la siguiente curiosidad. Bueno, estimados, continuamos con la siguiente curiosidad de stats y pues está asociado al tiempo. Es muy curioso, pero cuando uno vive en la región de los Andes, pues el tiempo por las mañanas hace muchísimo calor y por las noches hace muchísimo frío. Por ejemplo, como pueden ver ahora, hay una neblina muy fuerte, pero por las mañanas hizo un calor tan sofocante que pues tuve que estar con polo únicamente. Esto es muy diferente a lo que ocurre pues en las ciudades convencionales del mundo, en las regiones del mundo, donde pues cuando es invierno todo el día hace frío, desde la mañanita hasta la noche. Y cuando es verano, pues hace muchísimo calor e inclusive el sol se oculta a las 10 de la noche. Pero justamente esa es la característica, la curiosidad de vivir en esta región del mundo. Ahora pasemos a la siguiente curiosidad. Los pobladores me han comentado que existen 3 formas en las cuales uno puede morir. La primera es el beta. La segunda es el encanto y la tercera es el cerro. El cerro es un malestar que te da simplemente por caminar a estas alturas. El encanto es una creencia en la cual el cerro te desvía de tu ruta de alguna forma, por ejemplo mediante neblinas para que te pierdas y nunca llegues a tu destino. Se suele decir que terminas convirtiéndote en una roca. Y pues el beta es el antimonio. Es decir, hay minerales por aquí que pues si uno los huele o está en contacto con ellos, termina pues teniendo malestares que pueden conllevar a la muerte. A no ser pues que existan métodos que permitan recuperarte de ese malestar.
como por ejemplo el agua florida, la timolina e inclusive la orina. Bueno muchachos, pero stats, no se preocupen, estoy súper cansado, pero no se preocupen que Stats no va a pasar por esos problemas. Ya estamos llegando al siguiente pueblo, continúo esta caminata y me reconecto cuando llegue al siguiente destino. Las casas en los Andes en su mayoría están hechas de adobe y techadas con calamina. Por ejemplo, en este pueblo muchas, por no decir todas, justamente son así, adobe y calamina. No obstante, algunas se diferencian porque el techo es de tejas. Y en el pasado, todas estas casas pues estaban hechas de piedra y techadas con paja de ichu. Es decir, los tiempos avanzan, pasamos de la edad de piedra a la edad de barro y posiblemente con el tiempo pasaremos a la edad pues del material noble. Por eso para mí viajar a los Andes es como viajar en el tiempo y posiblemente esa sea una de las características más humildes de los pueblos de los Andes, pero no obstante la grandeza de estos pueblos radica en la nobleza de las personas. Pasemos a la siguiente curiosidad. Continuando con el aspecto humilde de vivir en la cordillera de los Andes, voy a hablar sobre los servicios higiénicos. Y para mí, en lo personal, este es el único punto débil de vivir en un lugar como este, porque todo lo demás es demasiado hermoso. He estado en diversos pueblos y cada pueblo presenta diversas particularidades. Por ejemplo, hay pueblos que cuentan con ducha propia y agua caliente. Pero aquellos que no cuentan con esto, al menos cuentan con un baño propio. No obstante, hay pueblos que ni siquiera cuentan con un baño privado y tienen que hacer uso de un baño público, como es el caso del pueblo en el que estoy ahora. Y por ejemplo, justamente el baño público es esa pequeña casita de allá. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hay pueblos que crecen lentamente. Obviamente se debe a una mala gestión, a una mala fiscalización del gobierno, que está cargado de políticos con un historial largo de corrupción, pues que no hacen nada, que pregonan que tenemos que ayudar a los lugares más humildes del país, pero te aseguro que esos políticos jamás siquiera han vivido una noche en un pueblo como este. Y lo que es peor, hay personas que votan por esos políticos cargados de corrupción porque carecen de sensibilidad social, porque ese es el factor más importante para darse cuenta que hay lugares que necesitan servicios básicos y tenemos que apoyarlos desde ahora. Bueno, estimados, con esto pasamos a la siguiente curiosidad de Stats. Y como siguiente curiosidad, pues quisiera comentarles sobre algo que separa a la vida en la región andina de pues la vida en la ciudad, por ejemplo, y está asociado a las historias. Las historias místicas de la zona son sorprendentes. Hemos escuchado hablar del jarjacha, del pishtaco también. Hemos escuchado hablar del cancho sirio, por una región pues en Huancavelica. También hemos escuchado hablar de lo condenado y diversas historias del demonio. Y cada vez que visito un pueblo pues me cuentan historias sobre el condenado y estas historias de demonios que son muy interesantes. Algo que jamás escucharemos en las ciudades, ¿verdad? Es netamente de la región andina. Posiblemente en un futuro pues termine contándote todas estas historias fantásticas que he escuchado y que las he registrado en audio y de forma escrita, porque estoy interesado en escribir un libro no sobre las historias sino sobre la fantástica vida al otro lado del pueblo. Así que muchachos, pasamos a la siguiente curiosidad. Como última curiosidad de Stats, voy a hablar sobre el paisaje majestuoso que ofrece la cordillera de los Andes y diferencia a este paisaje de cualquier paisaje del mundo. Lo curioso es, y esto lo he discutido con amigos pues, de diversos países que han visitado la cordillera de los Andes y me han comentado, es que cuando uno mira para abajo, pues uno ya cree que pues ya va a llegar a la ciudad si baja más y más, ¿verdad? Pero lo que pasa es que cuando uno va, por ejemplo, por esta carretera y digamos la carretera baja a ese punto de acá, pero luego la carretera continúa y va a tener que surcar este siguiente cerro, en el siguiente cerro uno se va a dar cuenta que hay un lugar mucho más bajo que este y luego el subsiguiente cerro también va a tener un lugar mucho más bajo que este y así continuamente
Cada cerro va a brindar una parte más baja con un pueblo más bajo, pero a las finales uno termina sorprendiéndose porque parece que nunca vas a llegar a la ciudad, porque de cerro en cerro siempre vas a descubrir que hay un lugar hermoso al otro lado del pueblo. Gracias muchachos y nos vemos en un próximo video. Chao.